Cárceles de Mussolini, y es el fundador de una revista llamada L'Ordine Nuovo, teórico de los consejos de fábrica, que se produjo, el movimiento que se produjo al término de la Primera Guerra Mundial en 1919, y fundador con Togliatti del Partido Comunista. Fue diputado, y mientras era diputado fue encarcelado. Y Gramsci, a pesar de que pasó lo más granado de su vida en la cárcel, tuvo, o justamente por eso tuvo ocasión de reflexionar a fondo sobre la revolución en Europa y la revolución en Rusia. Y él se dio cuenta de que la situación en Rusia era muy distinta que en Occidente. Él decía que en Rusia el Estado lo es todo, y la sociedad civil, decía él, es gelatinosa, es inconsistente, es débil, y por eso es lógico que los revolucionarios tuvieran como tarea, se propusiera como tarea fundamental la conquista del Estado. Pero en Occidente, decía él, cuando nos planteamos la conquista del poder, tenemos que tener en cuenta que la sociedad civil él lo comparaba a un conjunto de fortines, casamatas, etc., en los que se hace fuerte la clase dominante, y por tanto donde lo importante, y él lo decía en términos de una comparación bélica, lo importante no es solo la guerra de movimientos, es decir, la guerra en el frente, el combate en el frente para hacer retroceder al enemigo, sino él hablaba de guerra de posiciones, que antes de la guerra de movimientos, antes del asalto, pues hay que consolidarse en estos fortines, en estas casamatas, en estas posiciones, en estas trincheras, ¿no? Y solo cuando, después de haber acumulado fuerzas ahí, tiene sentido hacer la guerra de asalto, la guerra de movimientos. Bien, por tanto, él planteaba el tema de la toma del poder en unos términos que tomaba muy en consideración la sociología de las sociedades más desarrolladas, donde la burguesía, además de contar con el poder político y con el poder militar, con el poder de las armas, pues había desarrollado no solo un conjunto de instituciones pues asociativas, culturales, etcétera, sino además una ideología que trataba de difundir entre las multitudes para conquistar el consenso. Y entonces, frente a este consenso de la burguesía y frente a esta sociedad civil dominada por los valores de la burguesía, el proletariado tenía que construir una alternativa, pero justamente en el mismo terreno. Por tanto, que una de las tareas, y no solo una de las tareas después de conquistar el poder, era conseguir el consenso de la mayoría, sino que esta adquisición del consenso de la mayoría tenía que hacerse previamente. Era una tarea importante en la acumulación de fuerzas previa para ir consolidando el poder en las instituciones del Estado. Fijaos que, por tanto, él hablaba de hegemonía cultural, que las clases dominantes, en particular la burguesía, había logrado una hegemonía cultural, y que de lo que se trataba para las clases trabajadoras era invertir la situación y pelear y disputar el terreno en ese campo de la sociedad civil y de la cultura. Por tanto, se trataba de una lucha por la hegemonía. Yo creo que este concepto, por las intervenciones que se han hecho antes, está muy claro. Yo creo que las personas que han hablado aquí lo han manejado con mucha precisión, y por tanto creo que
en fin, que hay una base importante de entendimiento de lo que de lo que estamos tratando. Intentaré explicar un poco más estas raíces históricas y también hacer alguna reflexión más, aunque general, porque los ponentes que me seguirán volverán a tratar el tema más en concreto en nuestro país. Bien, fijaos que de algún modo en el planteamiento gramsciano de esta noción del socialismo, donde no todo es poder, no todo es la conquista del poder, no todo es la conquista de las instituciones de coerción, sino que es muy importante conseguir el consenso, conseguir la conformidad de las mayorías para que apoyen el proyecto de una transformación. Y por tanto aquí había implícita una crítica a las maneras como se estaban haciendo las cosas en la Rusia soviética. De hecho, no es casualidad que en la Unión Soviética se ignorara completamente, y no solo en época de Stalin, sino también después, las aportaciones de Gramsci. Gramsci ha sido un gran desconocido que solo se dio a conocer en Italia después de la guerra, a partir del año 47, y que tuvo poco eco en otros partidos, aunque sí tuvo bastante aquí, en España, en el Partido Comunista de España y en el PSUC, que hicieron una lectura bastante aprovechada de las aportaciones de Gramsci. Otra de las ideas de Gramsci es la de que, bueno, de hecho, antes de continuar por aquí, hay que decir que esta idea de que no se puede gobernar solo por la fuerza es una idea muy antigua, es una idea que han tenido ya muchos gobernantes durante siglos, y siempre, en todas partes, incluso en los regímenes más despóticos, pues los gobernantes se han rodeado de propagandistas y de gente que cantara las excelencias del poder, ¿no? Esta es una manera también de gobernar, no solo por la fuerza, sino tratando de explicar que el gobernante es muy bueno y que trabaja para su pueblo, ¿no? Marx y Engels hablaban del mismo tema cuando hablaban en la famosa, en una parte importante del libro La ideología alemana, donde hay la famosa frase de que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Es decir, que ellos ya vieron que las clases dominantes no solo dominan por la fuerza política, por la fuerza de la coerción, sino que desarrollan toda una cultura que tratan de imponer al conjunto de la sociedad. De hecho, es verdad que en cada sociedad hay ideas dominantes. Hay maneras dominantes de enfrentar la realidad, de concebir la actividad económica, la actividad social, de entender cuáles las relaciones, incluso las relaciones en el interior de la familia, el papel de la mujer en la sociedad, por ejemplo, etcétera. Todo esto, todos somos conscientes de que en cada sociedad, en cada país, en cada momento de la historia de ese país, hay un conjunto de ideas dominantes. Eso es la hegemonía cultural, ni más ni menos que eso, ¿no? Bien, volvamos a Gramsci. Gramsci, además de todo esto que ha hecho, introduce en el marxismo algo que no suele haber en las distintas versiones del marxismo que han existido, que es una teoría de las élites. De hecho, si pensamos un poco, todos veremos que nuestra experiencia nos lo dice, que las masas hacen la historia, es verdad, pero las masas, las multitudes, el pueblo, necesita dotarse de dirigentes, necesita dotarse de portavoces, de personas que traducen, que son la voz de esta multitud. Y que si la multitud no encuentra estas voces, estas personas que son capaces de formular sus aspiraciones, sus intereses, etcétera, estas masas no pasan de un estado amorfo y son incapaces de elevarse a la categoría de sujeto histórico, ¿no? De modo que
Gramsci también introdujo esta idea que es muy importante, y la introdujo con una noción que ha hecho fortuna, que es la de intelectualidad orgánica. ¿Qué es un intelectual orgánico? Es justamente aquel pensador que es capaz de interpretar los pensamientos, los sentimientos, las aspiraciones, los intereses de una multitud, ya sea una clase, ya sea un grupo social, lo que es en el sentido que tomemos, es un concepto bastante flexible en su capacidad interpretativa. Pues el intelectual orgánico es el que es capaz de formular estos sentimientos, ideas, etcétera, y además de convertirse, por tanto, en un punto, un nodo articulador de la clase, del grupo social, y por tanto convertirlo, repito, en sujeto histórico activo y consciente. Sin estas élites las cosas no prosperan, ¿no? Una de las críticas que se ha hecho al movimiento del 15M es que, y yo hago esta crítica por lo menos, es que por lo que sabemos tienen una cierta confusión en este terreno, es decir, el rechazo a unas élites que han traicionado la confianza de las gentes, sentimiento muy legítimo y muy desgraciadamente muy real, a veces puede traducirse como se traduce en algunos componentes del 15M, no quiero generalizar, en una especie de desconfianza hacia toda representación y hacia toda formación de un grupo dirigente, de un grupo de portavoces, y esto es peligroso para cualquier actividad social que pretenda influir realmente en la realidad, ¿no? Quiero insistir en una cosa, que cuando Gramsci habla de intelectual orgánico, no está pensando en la división del trabajo entre trabajo intelectual y trabajo manual, ¿no? Por ejemplo, entre un mecánico y un ingeniero, o entre un profesor y un campesino. Está pensando en otra cosa, está pensando en una función que es ella, una función intelectual, pero que la puede ejercer un trabajador manual. Diría más, para llevar el ejemplo a más claridad, un campesino analfabeto puede ser un intelectual orgánico de su grupo social, ¿no? En el momento en que tiene la inteligencia de interpretar, de captar por dónde van los tiros, qué es lo que quiere la gente y qué propuestas se puede hacer, si es el momento, por ejemplo, de ir a la huelga, si es el momento de ir a la protesta, etcétera. Cuando una masa de campesinos atrasados de un país del tercer mundo, por ejemplo, se dota de esta diligencia, se está dotando de sus propios intelectuales orgánicos, ¿no? Por tanto, es un concepto que va más allá de la división del trabajo, ¿no? Bueno, no entraré en más detalles, Gramsci también, porque tenemos poco tiempo. Gramsci también pues hacía un análisis más detallado de los distintos niveles de intelectualidad orgánica que conviene desarrollar, ¿no? Él dice, no basta con tener buenos propagandistas, por ejemplo, periodistas, escritores, etcétera, voceros, en general portavoces, hay que tener también intelectuales profundos que sepan llegar a hacer análisis profundos de lo que es la sociedad y por tanto de disputar la hegemonía en todos los terrenos y en todos los niveles en que una sociedad desarrolla su cultura, ¿no? Y por tanto necesitamos a la vez científicos y filósofos de primera línea, a la vez que intelectuales que luego son más aptos para hacer de intermediarios y elevar esa cultura, esos avances de la cultura, esos análisis a la comprensión de la mayoría de la población, ¿no? Bien, digamos, aquí podríamos insistir, pero no voy a entrar más en detalles para no gastar demasiado tiempo.
Bien, aquí me parece importante ver que en cualquier sociedad, y más en las modernas sociedades donde la instrucción general de la población ha crecido mucho y donde hay unos medios de difusión mucho más eficaces que los que había hace 100 años o hace 200 años, es evidente que en una sociedad compleja como son las nuestras, sociedades modernas, hay un pluralismo de ideologías que prueban, ¿no? Y que compiten entre sí, que se confrontan, y en ellas esto no es contradictorio con el hecho de que haya, en frase de Marx, ideas dominantes, de que haya hegemonía cultural, ¿no? Lo que pasa es que esta es una hegemonía cultural constantemente disputada desde muchos puntos de oposición cultural y de oposición social de fondo, ¿no? Y por tanto yo creo que habría que ver la sociedad actual como un terreno en que hay unas ideologías que acaban siendo dominantes, pero, y en este caso está muy claro que es el neoliberalismo y esa idea de que el mercado es un mecanismo eficiente para la asignación de recursos, de que el sector privado es siempre mejor que el sector público porque es más eficaz, que hay que reducir el sector público de la economía para aumentar la eficiencia de la economía, que hay que desmantelar, por tanto, y privatizar el sector público. Todo esto es un conjunto, un sistema de creencias que están sólidamente implantadas, ¿no? Y que, sin embargo, pues encuentran oposición. Y aquí estamos, me parece, unos representantes bastante calificados y pugnaces contra estas ideas, pero ya sabemos que nos vota poca gente, que somos pocos, que todavía estamos en la oposición. Pero bueno, esto quiere decir, por tanto, que, y más, repito, en las sociedades modernas, hay una lucha, hay una hegemonía y una lucha contrahegemónica permanente, ¿no? Y nosotros que estamos en esta lucha contrahegemónica, pues tenemos que buscar cuáles son las medidas más eficaces para llegar a invertir la posición, las situaciones. Incluso diría que hay momentos en que se dan situaciones de empate, ¿no? De empate. Yo pondría como ejemplo, más destacado, se podrían encontrar muchísimos, pero el estado del bienestar. El estado del bienestar que en bastantes países europeos se ha impuesto entre la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial y los años 70, para empezar después a ser objeto de un ataque consistente y combativo por parte de la derecha neoliberal y estar ahora en retroceso. De hecho, fijaos que el estado de bienestar es una especie de isla de socialismo en medio de una sociedad capitalista. El estado de bienestar fue un compromiso de clase, pero un compromiso de clase en que el gran capital accedió a que hubiera un mecanismo redistributivo importantísimo, en el cual, sobre la base de una imposición fiscal bastante fuerte, bastante eficaz, que llega a dar un gasto público del orden del 45 al 55%, bueno, si contamos los países donde están menos avanzados como el nuestro, pues que estamos en el 38% del Producto Interior Bruto, pues entre el 38% en España hasta el 55% en Suecia, pues tenemos toda una gama de países donde una gran parte del Producto Interno Bruto está gestionado de manera colectivista, ¿no? Se forma un fondo colectivo del cual se gasta para subvencionar los sistemas educativos, los sistemas sanitarios y todo el sistema de subvenciones y prestaciones de enfermedad, de paro y de pensiones sobre todo, ¿no? Que constituyen, por llamarlo de alguna manera,
una isla de socialismo. Yo insisto en esto porque creo que a veces en la izquierda damos poco valor a lo que ha significado y a lo que significa todavía el estado de bienestar, que es uno de los puntales del bienestar de la gente, mucho más que la capacidad adquisitiva individual de las familias. Si lo pensamos bien, es mucho más importante tener pagada la sanidad y tener pagada la escuela y tener pagados los subsidios y las pensiones que todo lo demás. Bueno, el consumo privado podría reducirse mucho y nuestro bienestar no sufriría demasiado. Y creo que esta es una idea, este equilibrio entre el gasto público social y el gasto privado, sobre el que deberíamos reflexionar y deberíamos tenerlo presente, sobre todo por una razón que yo creo que en el futuro no muy lejano, va a ser muy importante, que es que ante una crisis ecológica y crisis de recursos energéticos se va a tener que imponer una austeridad distinta de la que nos están imponiendo, por favor, no confundamos, pero habrá que ir a una austeridad. Entonces, si nosotros desde la izquierda no tenemos muy claro cuál es la austeridad que estamos dispuestos a soportar, y que no estamos dispuestos a renunciar justamente a esta isla de socialismo que ya tenemos conquistada y que debemos defender con uñas y dientes, pues no estaremos en buenas condiciones para librar estas batallas que seguro que nos vendrán dentro tal vez de muy pocos años, ¿no? Cuando el petróleo empiece a subir de manera sostenida de precio y cuando tengamos que revisar muchas de nuestras formas de producir, de consumir, etcétera, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema de la hegemonía, yo diría que para no alargarme demasiado iré concretando en un par de puntos. La hegemonía de las clases dominantes en estos momentos, la hegemonía neoliberal, y en general se puede decir que la hegemonía de las clases dominantes en general suele tener dos vías de difundirse y de imponerse. Una es la propaganda, ¿no? La propaganda que puede tener distintas formas, desde la predicación, desde los ¿cómo se llama? Donde los curas predican, desde donde los curas predican, el púlpito, desde los púlpitos desde los cuales los curas predican, hasta la propaganda televisiva, en los periódicos, la propaganda en todas partes, y esta es una parte muy importante de la imposición, de la difusión de las ideas dominantes. Y es evidente que en el capitalismo y sobre todo en los últimos años el gran capital ha ido multiplicando y consolidando los instrumentos de propaganda hasta darles una eficacia evidente y hasta conseguir unos monopolios respecto al uso de estos instrumentos, y me refiero a la prensa, pero también a las radios, también a las televisiones, también a las editoriales, etcétera, tratando de convertirlas además en coto cerrado, frente a lo cual debemos reivindicar evidentemente la idea de los medios de comunicación como servicio público. Esta es una idea muy importante para poder disputar la hegemonía justamente de estas plataformas. Evidentemente también se ejerce desde muchos otros sitios, ¿no? Desde las facultades de economía y las facultades de ciencias sociales en general, ¿no? Y también desde otras instancias de las universidades y de los centros de investigación, ¿no? Fijaos que hoy en día hay un monopolio en las facultades de economía
del pensamiento neoliberal, de la economía neoclásica y de las nociones de economía absolutamente serviles al poder del gran capital. Esta es una parte muy importante en la que todos vemos, de la que todos somos conscientes y además sobre la cual somos conscientes también de la dificultad de librar batallas en este terreno, pero podemos librarlas y debemos librarlas. No insistiré mucho en ello porque creo que es un tema más conocido. Quiero insistir en la otra pata de la hegemonía dominante, de las clases dominantes, que es lo que Marx en alguna ocasión llamaba la fuerza de las cosas. Resulta que algo que reproduce las maneras de ser, de pensar, de hacer constantemente en cualquier sociedad es la rutina. El hecho de que la sociedad está organizada de tal modo que solo se puede trabajar de determinadas maneras, solo se puede producir de determinadas maneras, solo se puede consumir de determinadas maneras, ¿no? Y esto hace mucho para consolidar justamente estas maneras ya de hacer, que no son maneras espontáneas y naturales, sino que son maneras organizadas desde el poder económico y desde el poder social, ¿no? Y por tanto que responden a los intereses de las clases dominantes, ¿no? Sí, en el feudalismo, pues la propiedad de la tierra era la base sobre la cual se fundaba el poder social y ideológico de la aristocracia feudal, y el campesino siervo, que había nacido siervo y que había vivido siervo, pues llegaba a considerar natural su condición, ¿no? Bueno, esto nunca siempre es del todo al 100% así. La prueba es que si miramos la historia de 2.000, 3.000, 4.000 años de sociedades clasistas, veremos que están punteadas de rebeliones, de guerras de clases, ¿no? Y por tanto quiere decirse que nunca la hegemonía cultural es absoluta, ¿no? Siempre hay focos de resistencia, siempre hay elementos de resistencia que en determinados momentos, aprovechando coyunturas favorables, pues consiguen romper la coraza y crear una mancha de aceite de la rebelión. Y bueno, digamos que por tanto esta fuerza de las cosas es importante, pero también es relativa, claro. Pero insisto en que esto es muy importante. Y esto entonces se traduce en algunas convicciones. Voy a poner dos ejemplos. Uno, la idea de que la banca es un negocio para hacer dinero. Bueno, ¿y por qué? Una banca puede imaginarse perfectamente como una entidad sin afán de lucro. Me imagino que si dijera esto en una facultad de económicas provocaría las carcajadas generales del auditorio, ¿no? Un banco sin afán de lucro, ¿pero qué es eso, no? Pues sí, un banco, ¿por qué tiene que hacer negocio un banco? Un banco es una entidad intermediaria entre los ahorros de unos y las necesidades financieras de otros, ya sea un consumidor que quiere comprarse la casa, ya sea un empresario que quiere invertir o una cooperativa que quiere invertir, ¿no? Bien, pues ideas como esta, ¿a quién se le ocurre? Pues a muy poca gente, porque claro, todos hemos visto que la banca es un negocio, y vaya negocio, ¿no? Ahora, como decía la compañera del Escorial que hablaba al principio, y ha dicho una cosa que me parece muy importante, y es que con la crisis actual estamos viendo cosas que la gente no veía hace muchos años, ¿no? La gran ventaja de estos últimos 8 años es que la crisis ha hecho tan transparente y tan visible la relación de poder, que esta es un fenómeno contrahegemónico en el cual tenemos que apoyarnos para avanzar, porque aquí tenemos un potencial enorme, ¿no? Un potencial enorme. Yo he hablado con gente que luego vota Convergencia o vota el PP, y que primero te hace un discurso contra la banca impresionante, ¿no?
Entonces, claro, ¿por qué luego votan a la derecha? Porque tienen miedo o por lo que sea, ¿no? Pero, digamos, la conciencia de que las cosas son distintas a como nos las dicen ha avanzado muchísimo. Y creo que tenemos que aprovecharlo y saberlo multiplicar y saberlo convertir en voluntad de transformación. Bien, por tanto, repito, lo de la banca como entidad sin ánimo de lucro es una idea que no se le ocurre a nadie por la fuerza de las cosas, porque la banca siempre se ha visto como un negocio que nos estafa de mala manera, además, ¿no? Otra idea de que la propiedad, ¿cómo estamos de tiempo? La propiedad privada, pues, es la que da poder para decidir sobre las cosas. Decía un pensador socialista británico de principios del siglo XX, Townley, poco conocido, decía: ¿por qué permitimos que la propiedad privada del capital de una empresa dé al propietario el poder que le da para decidir qué se produce, organizar la producción, decidir los ritmos de amortización, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Él decía: la propiedad podría merecer un interés, pero quien tiene que decidir la política de una empresa son los que trabajan en ella. ¿Qué es una empresa? También, yo he hecho esta pregunta en la Facultad de Económicas donde trabajo. Pues la gente dice, pues una entidad para ganar dinero, ¿no? Pues no, señor. Una empresa es un equipo de personas para producir un bien y un servicio, ¿no? Evidentemente, esta gente querrá ganar dinero para poder vivir, ¿no? Pero no tiene por qué ser una empresa destinada a ganar dinero y sobre todo a maximizar el beneficio para acumular sin fin, como es la empresa capitalista, ¿no? De modo que se podría pensar, decía Townley, que quienes deciden son el equipo directivo, el equipo de la empresa, y el capital es una cosa que se toma prestado y que se le paga un interés, ¿no? Eso finalmente es como funcionan las cooperativas. ¿Una cooperativa qué es? Es una empresa colectiva en la que el sujeto activo no es el capitalista, sino es el equipo de trabajadores que cooperativamente se organizan y piden prestado, si no lo tienen, el capital, le pagan un interés y funcionan tratando de conservar sus puestos de trabajo y ganarse la vida, ¿no? Bien, fijaos por eso, aquí también, que esta noción es una noción completamente ajena a la conciencia popular. Incluso cuando yo en clase explico cómo funciona una cooperativa como contrafigura de la empresa privada capitalista, la gente, los estudiantes, se quedan con la boca abierta. Nunca han oído hablar de eso. No se pueden imaginar que puede existir una empresa en la que los dueños son los trabajadores y que, por lo tanto, su estrategia no consistirá básicamente ni principalmente en acumular por acumular, como ocurre en una empresa capitalista, para cotizar en bolsa y por tanto poder vender aún más caro y poder acumular más. ¿Qué le interesa a un cooperativista? Conservar el puesto de trabajo. Y para conservarlo, ¿qué le interesa? Encontrar un nicho de mercado seguro y estable para poder vender su producto, ¿no? De modo que una cooperativa es una manera mucho más racional de organizar la producción y mucho más acorde con la defensa de los puestos de trabajo y con la defensa de una economía orientada a las necesidades y no al negocio, ¿no? En fin, estos son para mí dos ejemplos de cómo la fuerza de las cosas genera una ideología omnipresente, una ideología que ni siquiera desde la izquierda somos suficientemente activos para denunciar, ¿no? Y que en cambio es de un poder social impresionante, porque representa un factor de reproducción cotidiana permanente de la mierda que tenemos. Ya tendría que estar terminando. Finalmente
podríamos encontrar muchísimas otras cosas en la que las maneras de trabajar, de consumir, por ejemplo, de consumir. Y poner solo un ejemplo, yo he visto, y además lo he visto en Estados Unidos, la quintesencia del país capitalista, ¿no? Pisos en Nueva York donde no había lavadoras. Estoy hablando de los años 80, finales de los 80, ¿no? No había lavadoras en las casas, sino en el sótano había 2 grandes lavadoras que funcionaban con monedas, y los 16 o 20 o 25 familias que vivían allí no tenían lavadoras, sino que bajaban al sótano cuando necesitaban lavar, ¿no? Esta es una manera de consumir, y fijaos que tomo un ejemplo muy modesto, ¿no? Una manera de consumir que es distinta de la que nos han acostumbrado, ¿eh? Que cada uno tengamos la lavadora y todo el arsenal de electrodomésticos, como si nuestro hogar fuera un hogar fortaleza que tiene que estar equipado con todas las maravillas de la civilización moderna para poder funcionar, ¿no? Y por tanto un estilo individualista de consumo, cuando podríamos en muchos casos funcionar de esta manera, por ejemplo, colectivizando ciertos electrodomésticos o ciertos servicios que no necesitan por qué ser de propiedad privada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la industria capitalista necesita vender y por tanto intenta vender al máximo, y por tanto que cada individuo, cada familia tenga el máximo de cosas, y además que estas cosas sean lo más obsolescentes posibles para que tengamos que renovarlas día a día. Bien, ya para terminar y permitirme un par de minutos más, aquí, ¿qué propondría yo como alternativas en esta lucha contrahegemónica? Por un lado, evidentemente, la batalla de ideas. Yo creo que en esto tenemos las cosas claras. Yo creo que deberíamos ser más conscientes de este fenómeno que yo decía del poder de las cosas, la fuerza de las cosas, la fuerza de las rutinas, de las maneras como hacemos y vivimos. Pero bueno, aquí tenemos todo el terreno de la lucha por romper la barrera mediática, por utilizar los medios como servicio público, para conseguir llegar a la gente, etcétera, etcétera. Pero luego está también el otro tema que ligado a esto de la fuerza de las cosas, el tema de las prácticas. La mejor manera para combatir la hegemonía de la clase dominante del neoliberalismo es que la gente vea en nosotros y a toda la gente que está alrededor de la idea de antisistema, que son antisistema, pues que vea el ejemplo de las prácticas. Y aquí no solo me refiero a lo más evidente, que es, por ejemplo, la honestidad de los políticos, sino también el ejemplo de estar en los movimientos sociales, en los movimientos vecinales, en los centros culturales, de estar junto a la gente, resolviendo con ellos sus problemas, reivindicando las cosas que hay que reivindicar, etcétera. Y también un terreno que yo creo que está muy, muy abandonado, y ahora sí que ya acabo, es el terreno de la economía alternativa. El terreno de la economía alternativa, el cooperativismo, la economía social, etcétera. Yo creo que es un sector en auge, pero que todavía ocupa una parte muy pequeña de la economía de las sociedades modernas. Y sin embargo es un terreno en el que se puede hacer camino, ¿no? El cooperativismo, por ejemplo, de hecho es una fuerza importante. Si se miran las cifras, empieza a tener un volumen importante, incluso en España, donde no brillamos por
por este sector, ¿no? Y sin embargo es un sector en el que la iniciativa de cada uno de nosotros puede dar frutos, y habría que meterse de lleno en la economía cooperativa. Y yo creo que en momentos de crisis, pues justamente con tanto joven parado, pues es posible que ahí haya oportunidades. Es posible, hay que luchar porque las hay que buscar el soporte crediticio. Ahora está creciendo enormemente la banca ética. La banca ética fomenta, financia experiencias cooperativas. La banca ética es ella misma otra iniciativa económica que hay que impulsar, etcétera. Es decir, finalmente, y con este último mensaje a cabo, yo creo que también como lucha contra contra la hegemonía del neoliberalismo y del capitalismo en general, el desarrollar iniciativas económicas que permitan a la gente ya vivir. Porque, claro, muchas cooperativas han conseguido sobrevivir muchos años. Tenemos el caso de Mondragón, que empezó en los años 50 y que hoy es una potencia muy discutible. Los puristas la discuten, pero está ahí. Y Mondragón ha atravesado toda la crisis industrial del País Vasco, no solo sin perder un solo puesto de trabajo, sino aumentando los que tenía, ¿no? Y sigue aumentando los puestos de trabajo. El cooperativismo resiste mejor la crisis, ¿no? Resiste mejor la crisis porque la prioridad de los trabajadores y de los socios es defender los puestos de trabajo. Por tanto, el cooperativismo está ahí como una oportunidad para disputar también el terreno de la economía, para generar una economía nueva que yo creo que tiene mucho futuro. Por ejemplo, pensad en lo que puede representar cooperativas de energías renovables. Cooperativas para la instalación de placas solares térmicas, por ejemplo, y bueno, las eléctricas, los que conozcáis un poco el tema, ya sabéis que el decreto de renovables del actual gobierno es una auténtica canallada, increíble, que no solo paralizará el desarrollo de las renovables durante unos años, sino que está liquidando puestos de trabajo. Hay muchas empresas que se habían apuntado al carro, pequeñas y medianas, y que están cerrando. En Cataluña se conoce un centenar de empresas que han tenido que cerrar. Se están perdiendo puestos de trabajo cuando esta gente están diciendo que ellos que su política es crear puestos de trabajo. Mentira podrida, es una cosa que a mí me indigna. Y, bueno, pues en este terreno hay un campo muy importante porque las energías renovables son el futuro. Ahí sí que no hay problema. Aquí el mercado es un mercado abierto y por tanto el campo de crear pequeñas o medianas cooperativas de producción, pero también de instalación, de reparación, de aerogeneradores, de mini eólicas, de fotovoltaicas, de placas solares térmicas, en la construcción el tema del aislamiento térmico de la vivienda, etcétera, etcétera. Aquí hay un campo muy importante para la economía que es al mismo tiempo, repito, tiene esta faceta también en realidad de lucha no solo por ganarse la vida y por crear una economía distinta, sino también una lucha contrahegemónica. Nada más.